Hola, nosotros somos Eva Molina, José Silvestre y su servidora Nicole Félix. Y en el día de hoy hablaremos de nuestro proyecto final, el cual tenemos como producto un dron, y cogeremos las partes de la carcasa, hélices y patas para la selección del material. Comenzamos en la etapa de traducción, donde debemos conocer la funcionalidad del dron. Siguiente. Este no es más que un vehículo aéreo no tripulado que contiene consigo videocámaras, GPS y sensores de diferentes tipos. Para tener una mejor selección de los materiales y un enfoque más centrado, se decidió elegir un dron con función de control para ganado y para fines comerciales, en donde el dron pueda capturar imágenes panorámicas. También está diseñado para un ambiente tropical como el Caribe. Siguiente. Como restricciones negociables que se tomarán en cuenta en todas las partes del dron, tenemos el precio, debido a que nos enfocamos en la calidad y que el material pueda cumplir con las características pautadas. También están las dimensiones del objeto, aunque este no puede pasar de 5.2 por 5.2 por 1 pulgadas. Tenemos la estética, aunque recomendamos que se utilicen colores cálidos. La resistencia a ácidos débiles, debido a que el dron estará expuesto a distintos tipos de fluidos. La temperatura máxima y mínima de servicio, donde el dron funcione únicamente en condiciones ambientales, sin presencia de tormentas. También tenemos la durabilidad de radiación UV y finalmente las propiedades técnicas de ecología. En otros aspectos tenemos las restricciones no negociables en la parte general del dron. Necesitamos que nuestro dron tenga un alto módulo de ion, ya que queremos asegurar la rigidez en el mismo. Por otra parte, la resistencia a la corrosión. No queremos que nuestro dron tienda a oxidarse, ya que va a estar normalmente trabajando en el ambiente, o sea, en un ambiente libre. También necesitamos que los materiales que elijamos sean sostenibles para el medio ambiente, ya que una de nuestras políticas de calidad es que queremos lograr reducir el impacto ambiental lo más posible. Reciclaje y vida útil. Queremos mantener un producto bastante ecológico y que pueda usarse durante un tiempo prolongado. Ya por último, la densidad. Nosotros queremos que nuestros materiales sean densos para resistir corrientes de aire fuertes, ya que va a estar trabajando en el medio ambiente en un país tropical, pero también queremos que se pueda elevar sin que se requiera de mucha potencia, o sea, que sin que esté muy cargado. También queremos que la forma del material por la parte de la carcasa sea una hoja cóncava, no asimétrica y profunda. De las hélices sean unas hojas planas y sin cortes, y de las patas que sean tridimensionales, sólidas, transversales y simples. Por otra parte, las restricciones no negociables en la parte de la carcasa, tenemos la tenacidad, que nosotros queremos que nuestra carcasa tenga la fuerza o la energía necesaria para que no se quiebre o se fracture, y que el material sea impermeable, ya que dentro de la misma estará el software o la computadora del dron. Entonces, si este llega a tener contacto con el agua, puede que cause daños prolongados o irreversibles. Para las restricciones no negociables de las hélices está tener una alta tenacidad a la fractura, debido a que sabemos que este producto está expuesto a muchos factores que pueden causar su quiebre. Y también tenemos la elongación para controlar las hélices de generar cambios en cuanto a la longitud, debido a que éstas se encuentran en constante movimiento. Siguiente. Con relación a las patas, en las restricciones no negociables tenemos la rigidez y la tenacidad, en donde, como son el soporte principal del dron, estas deben tener lo suficientemente rígidas y tenaces para poder soportar la carga, y en cuanto a dureza requerida,
Las patas deben ser lo suficientemente duras como para no ser rayadas al aterrizar con una superficie que no sea tan plana. Bueno, ahora pasamos a los objetivos generales. En primer lugar tenemos que queremos disminuir el peso del material, resistencia a la presión atmosférica, porque como ya dijimos, nuestro dron trabajará normalmente para actos comerciales que se encuentran al aire libre, disminuir el costo de producción, disminuir el impacto medioambiental, que sea resistente a la corrosión y que sea un material que tenga larga vida. En la parte de la carcasa queremos disminuir el peso del material, ya que este contendrá el software, como quien dice, de la computadora, del dron. Entonces necesitamos un material que pueda cubrirlo, sin embargo que no pese tanto para que no dañe la computadora de adentro. Por otra parte, queremos que nuestro material tenga un poquito de elasticidad, por si hay algún tipo de quiebre o algo. También queremos maximizar la tenacidad para evitar cualquier tipo de quiebre si recibe un golpe. Y por último, minimizar la huella de carbono, perdón, ya que queremos que nuestro material sea amigable al medio ambiente. Ya para las hélices queremos maximizar la resistencia a la fractura, maximizar la elasticidad del material y queremos también que el material sea resistente a los cambios bruscos de temperatura. Con relación a las patas, se busca maximizar la tenacidad para que no se rompan tan fácilmente, la densidad para que su peso no sea lo suficiente que traiga el dron para abajo, la ascendencia para que no se propaguen tan rápido las grietas y minimizar la huella de carbono para ser más ecológicos. En cuanto a las variables libres, se tiene que la procedencia de los materiales, no se toman en cuenta el lugar donde se tenga que trasladar el material, el espesor del material cuando se fabrica, tomando en cuenta que se no sobrepase los parámetros preestablecidos en el diseño del producto con una densidad de 690 kilogramos entre metros cúbicos, el material que se escoja, no habrá limitaciones en la selección de materiales en cuanto a las familias de materiales y finalmente los procesos a trabajar, en donde no se tendrá una limitación en cuanto a los procesos a trabajar del material. Ahora toca la parte del filtrado. Aquí básicamente vamos a establecer los parámetros para nuestro material. Aquí vamos a encontrar las restricciones no negociables de la carcasa, de las hélices y de las patas. En primer lugar, tenemos las restricciones no negociables en la parte general. Como ya habíamos dicho, en la resistencia al agua, el aparato normalmente se va a utilizar en espacios abiertos, dígase playas, parques y conciertos. Y es necesario que el material que elijamos para la elaboración de las hélices sea resistente al agua, ya que por el medio en que lo vamos a utilizar, el dron es de uso comercial y por tal razón se seleccionó un material que tenga resistencia al agua aceptable y o excelente. También queremos que nuestro material sea un tanto reciclable. Necesitamos que este material sea reciclable, ya que nuestra empresa es eco-friendly y el material debe de cumplir con los requerimientos para el cuidado del medio ambiente. Por último, la elongación, como el material que necesitamos para la elaboración de las hélices, carcasas y patas de nuestro dron tiene que ser un poquito rígido o un tanto rígido, perdón. Es por eso que asumimos que como valor mínimo nuestra elongación debe de cubrir un 1%. Las restricciones no negociables de la carcasa, como ya vemos, una de las restricciones es que tenga resistencia a la excedencia. Es por esto que utilizamos 15.11 megapascales como uno de los límites de nuestra excedencia. Como módulo de Young tenemos 0.75 gigapascales. También la tenacidad a la fractura. Tenemos un 38.87 megapascales y como densidad tenemos 265.52 kilogramos sobre metros cúbicos.
En el filtrado, este fue nuestro proceso de filtrado a la carcasa. Como pueden ver, ahí está también el filtrado de la forma. Lo tomamos en una hoja no asimétrica, pero que sea profunda. Estos son los materiales que según Grantas dice que se acomodan a las especificaciones que nuestra empresa tomó para elegir el material, teniendo así 9 materiales de 4.169. Ya para las hélices se toman las mismas restricciones de la carcasa en este caso, teniendo el valor de la resistencia a la cedencia, tomando en cuenta que es el área y el peso de la hélice. Luego se realiza también el cálculo del módulo de Young, que es la resistencia a la cedencia entre la elongación y y la tenacidad a la fractura, que es la raíz de 2 por la energía superficial por el módulo de Young, y ya finalmente la densidad, que es masa entre el volumen. Siguiente. Una vez puesto todos estos parámetros en Granta y establecido la forma del material que se mencionó en la parte de traducción, podemos ver que obtenemos un resultado siguiente de 13 materiales ya para la parte de las hélices. En cuanto a las patas, estas son las restricciones no negociables. Hay algunas que son las mismas con referencia a las otras dos partes, como el módulo de Young, la tenacidad, y también se presenta la densidad, cada uno con su valor ahí, los cálculos que se muestran ahí. Y también, a diferencia de las otras, se eligió la resistencia a la corrosión, por si el dron tiene que aterrizar en un lugar algo húmedo con una sustancia no reconocible. Aceptable para que no desgaste la parte. Siguiente, por favor. Aquí está el filtrado en Granta. Se pusieron los valores de la densidad, del módulo de Young, el límite elástico, la elongación, la dureza y resistencias al agua y a la radiación solar y la forma que se ya había mencionado anteriormente. Y esos son los resultados de 17 de los 4.000 y demás materiales que hay en la base de datos. Bueno, ya pasamos a la etapa de ranqueo. En esta etapa, básicamente se van a elegir los materiales que se adecúan a las características que nosotros queremos para nuestro dron. En esta etapa vamos a encontrar el índice del diseño, el ranqueo general según el índice de la carcasa, hélices y patas, y los materiales mejores ranqueados. En primer lugar, tenemos el índice del diseño de la carcasa. Nosotros elegimos los objetivos como ayuda para encontrar nuestros índices. En primer lugar, tenemos masa por energía elástica. El propósito de este índice es determinar los materiales que pueden almacenar una alta cantidad de energía elástica y al mismo tiempo que estos poseen una baja densidad. Por otra parte, en ese mismo ámbito, el nivel de importancia de este índice es de un 50%. Por otra parte, tenemos la flexibilidad elástica. Nosotros queremos maximizar y el propósito de este índice es determinar los materiales que pueden almacenar una alta cantidad de energía elástica y al mismo tiempo poseen una cantidad baja de densidad y energía incorporada. A este índice le damos un 35% de importancia. Ya por último, tenemos minimizar la huella de carbono por unidad de flujo de calor. El propósito de este índice es determinar uno de los materiales que pueden almacenar una alta cantidad de energía elástica y al mismo tiempo que pueda producir la mínima emisión de dióxido de carbono posible. A este ámbito le damos un 15% de importancia. Para la parte de las hélices tenemos como primer índice la resistencia a los golpes, que su objetivo es maximizar
y este tiene un nivel de importancia de 50%. El propósito todo de este índice es determinar los materiales que sean lo suficientemente fuertes o resistentes como para soportar impactos bajos sin que éste se deteriore y comience a presentar fallas. También tenemos como segundo índice la resistencia a la fractura rápida, con objetivo de maximizar y tiene un nivel de importancia de 35%. Este busca determinar los materiales que tengan una alta tenacidad a la fractura. Y ya por último, el tercer índice es la flexibilidad elástica, que busca maximizar con un nivel de importancia de 15%, el cual busca determinar los materiales que puedan tener una alta energía elástica, mientras que el material posee una baja energía incorporada. Con las patas se eligieron los siguientes índices, que sería la resistencia ante los golpes y la reducción de densidad, donde se busca maximizar y tiene un nivel de importancia de 50%. El propósito de este índice es buscar un material que tenga la tenacidad necesaria para soportar golpes del aterrizaje y no romperse ni obtener fracturas, manteniendo una masa moderada en cuanto a la densidad para que no lleve al dron al suelo con mucha velocidad por su peso. El siguiente índice es la trascendencia frente a los choques entre precio por unidad de volumen. Se busca maximizar y tiene un nivel de importancia de 35%. Lo que busca este índice es obtener un material con la trascendencia necesaria para que no sufra una deformación permanente por los constantes aterrizajes, además de reducir lo más posible el costo por capital. Y el último índice es la dureza específica entre la huella de carbono, de dióxido de carbono por producción primaria, donde se busca maximizar y tiene un nivel de importancia de 15%. Lo que busca este índice es obtener un material que tenga la dureza específica suficiente como para no sufrir una deformación permanente fácilmente. Además de reducir la contaminación de gases invernaderos según los procesos usados por el material, buscando tener un proceso más ecológico. En la parte de la carcasa hicimos un cuadro donde poníamos el material que nos salía en cada índice y los organizamos. Como pueden ver, en la última casilla tenemos la suma de todos los índices y los tres primeros fueron poliéster y glass fiber woven fabric, poliéster SMC, 50% glass fiber BO y poliéster SMC, 50% glass fiber HB, teniendo 20, 18.65, 18.65 de puntaje. Cada casilla que dice M1, M2 y M3 son los índices y el orden está como los índices lo tiraron. Aquí pueden ver masa por energía elástica almacenada. Estos son los 9 materiales. El orden de los materiales según el beneficio para la empresa o el material que más se adecua, a los requerimientos de la empresa. Por otra parte, tenemos flexibilidad elástica. Estos son los 9 materiales que según se adecúan a los requerimientos de la empresa según ese índice. Y por último tenemos la huella de carbono por unidad de flujo de calor. Aquí están los 9 materiales ordenados según el índice y los requerimientos de la empresa. Según este ranqueo, los 3 materiales que, como quien dice, ganaron en esta apuesta fueron los que mencioné ya antes: el poliéster y glass fiber woven fabric, el poliéster SMC, 50% glass fiber BO, y el poliéster SMC, 50% glass fiber HB, teniendo como puntuación el primero 20, el segundo 18.65 y el tercero también 18.65. Volviendo a la tabla general, para las hélices tenemos como, en la suma de los índices tenemos como mayor el PFA, un field, STFE, un field, y PBT, General Purpose, como materiales mejores en la sumatoria total de los índices.
Siguiente, tenemos el primer índice, la resistencia a los golpes, donde obtuvimos en el orden de importancia el ganador, que era ESTFE. Para el otro índice, obtuvimos para la resistencia a la fractura rápida, ahí está la lista de los 12 materiales, teniendo un ganador de PFA, un file. Y ya finalmente la flexibilidad elástica, en la tabla del orden tenemos el ganador que era ETFE, un file. Una vez analizado todo este proceso de rankeado, obtenemos un total de 3 materiales ganadores en el orden de importancia y que consideramos que desempeñan una buena funcionalidad para las hélices. Siguiente. Con relación a las patas, ese es el ranking general de los materiales que arrojó el Granta luego del filtrado. Se ve que hay 3 que tienen puntaje mayor de los 16, que son el Zinc CUTI, aleación Colloid 3130 forjado, el Zinc PBCD FE, aleación enrollado, y el Zinc CUMG, aleación Z45330 enrollado. Aquí ya se puede ver como la primera gráfica del índice de resistencia ante los golpes y erosión de densidad. Los 3 aquí se muestran ahí. Ahí está el orden de los materiales según el puntaje que sacaron. Igual aquí, pero con el índice de excedencia frente a los choques entre peso de unidad por volumen. Y por último, aquí también está la última gráfica, donde está el índice de dureza específica entre huella de dióxido de carbono por producción primaria. Luego de ya evaluar todos los materiales según los índices y las gráficas, esos fueron los 3 que mejor sacaron puntuación. Bueno, aquí ahora tenemos la parte de documentación. Aquí básicamente se toman los 3 materiales mejores rankeados y se buscan sus atributos, los principales usos, principales distribuidores y al final el eco-audit. En primer lugar, aquí tenemos los atributos de las propiedades de la carcasa, seleccionados para la carcasa. El Polyester E-Glass Fiber Woven Fabric, Polyester SMC, 50% Glass Fiber BO y el Polyester SMC, 50% Glass Fiber HB. En primer lugar, nosotros tomamos diversas propiedades que entendemos que son cruciales para la elección de nuestro material. En primer lugar, tenemos el módulo de ion, la elongación, el precio, densidad, límite elástico, conductividad térmica, máximo servicio de temperatura, reciclabilidad y huella de carbono. Como pueden ver, todos cumplen con los requerimientos. Sin embargo, los 3 materiales que fueron mejores rankeados no son reciclables. Los principales usos de estos materiales, en primer lugar, para el primer material rankeado tenemos que se utiliza para aplicaciones automotrices, bumpers de carro, paneles de carrocería y cabinas de camiones. En el segundo lugar, nuestro Polyester SMC 50% Glass Fiber BO se utilizan para componentes de estructuras en los exteriores de paneles, en cascos, productos del mueble, bolas de boliche, juntas de tubería de alcantillado, empuñadores de pistola, botes, pliegues, forma de concreto, lámparas, cañas de pescar y claraboyas. Para nuestro tercer material también tiene los mismos usos que el segundo material. Los principales distribuidores, esto lo sacamos de la aplicación de Granta. Tenemos que nuestro primer material tiene 9 productores, los otros tienen en un rango de 12 a 13 productores que se encuentran normalmente o generalmente en Estados Unidos. Aquí tenemos el eco-audit
y nuestro primer material es el que más energía utiliza y huella de carbono también. Ya para los atributos de las hélices, tenemos aquí los 3 mejores materiales que fueron rankeados y aquí en esta tabla se puede observar que el ESTFE tiene un mayor módulo de ion y un límite elástico, a diferencia de los otros materiales, donde tenemos que el material PP es el que tiene una mayor elongación, un máximo servicio de temperatura y una gran conductividad térmica y de igual forma una alta densidad. Por otra parte, también tenemos el material PFA, en donde se puede observar que el material es de menor costo y se puede observar que todos los materiales son reciclables. Los principales usos de estos materiales es que el primer material se utiliza para cobertores de cables, revestimientos químicamente resistentes, filamentos para tejas en tela, películas, entre otros. Para el segundo material tenemos que se utiliza para cables planos, laminados eléctricos y mecánicos. Y finalmente en el último material tenemos que se utiliza para partes interiores de un sistema automotriz, embellecedores para autos, parte debajo del capó de un auto, entre otras aplicaciones. Los principales distribuidores de los 3 materiales para las hélices son los que se muestran en pantalla. Como podemos ver, el último material es el que presenta más sectores de distribución, donde la mayoría, igual que la carcasa, son en Estados Unidos. Ya para el EcoAudit se puede observar que el material con menor impacto es el PP, donde se ve el que tiene un mucho mayor impacto, el PFA. Con relación a las patas, aquí hay una comparación de las propiedades principales que se eligieron, que se adecuan más a los objetivos y requerimientos de la parte. Se pueden ver cómo los 3 materiales tienen propiedades con rangos de valores semejantes, debido a que son aleaciones con el mismo material principal, zinc. Algunas excepciones notables, como sea, son el material zinc la aleación de zinc cobre con titanio, Corroy 3130 forjado, quien tiene una excedencia algo más elevada que los otros, y el material de aleación zinc cobre con titanio, Z41320 enrollado, quien tiene una mayor dureza que los otros, pero también tiene un módulo de fricción menor. Los materiales tienen una resistencia a la reacción UV excelente y son reciclables. Entre los principales usos, los 3 sirven para revestir contra la corrosión, pero el primero, la aleación de zinc con cobre TEI 3130, sirve para materiales de construcción, aplicaciones donde la resistencia a referencia sea importante. El segundo sirve mayormente para latas para baterías, hojas de fotograbado, hoja litográfica. Y el tercero para aplicaciones externas, tales como un techo corrugado, canalón doméstico, tuberías externas, placa de nombre y colectores solares. Entre los principales distribuidores, estos se ubican en Estados Unidos, excepto Mitsubishi Materials Corporation, y los 3 comparten los mismos distribuidores. Ya pasando al EcoAudit, aquí se puede ver cómo casi hay diferencias que no se pueden decir que son insignificantes, debido a que sus propiedades son casi iguales. Aún así, se puede decir que la aleación de zinc PVCD High Alloy tiene un menos 1% comparado con los otros, y ya el que tiene más 2% es la aleación de zinc con cobre y titanio Z41320 enrollado. Ya para concluir con qué material vamos a elegir, esta parte es la selección final del material. Aquí vamos a ver la selección de la carcasa, las hélices y las patas. En primer lugar, tenemos que elegimos el poliéster SMC Glass Fiber BO para la carcasa. ¿Por qué elegimos este material? En primer lugar,
Como vemos, este no fue el primer material que se eligió o que Granta eligió para nosotros. Sin embargo, porque la razón principal es que en la hora que realizamos el eco-audit, este material es menos dañino al medio ambiente que el poliéster y glass fiber woven fabric. El mismo emite más huella de carbono que los demás y se utiliza muchísimo más energía. Este material está compuesto de moldeo de polímero de ingeniería de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Tiene muy baja contracción y postcontracción del molde y muy buena resistencia mecánica y muy buenos valores eléctricos. El material que elegimos para la elaboración de las hélices es el ESTEF, un file. Dicho material se caracteriza por usos similares para componentes de vehículos aéreos, tales como las turbinas, las hélices, entre otros. Este material es beneficioso en aplicaciones que requieren fuerza, resistencia al impacto, a la temperatura, resistencia química, propiedades eléctricas y suavidad de la superficie. Este material se utiliza para proteger alambres y cables en aplicaciones automotrices y aeroespaciales. El material elegido para las patas fue la aleación de zinc cobre con titanio Z41320 enrollado. Esta aleación sirve excelente para herramientas a la intemperie, como ya se ha dicho, tuberías, techos, etc. Tiene una buena resistencia al agua y a la radiación UV, alta cedencia, dureza y dureza específica, y tiene un impacto medioambiental despreciable. Cabe destacar que, aunque ese material elegido sea el peor, según el estudio EcoAudit, las diferencias son tan insignificantes, como un -1 a un +2%, que se pueden considerar como las no suficientes para descartarlo. Ya para concluir, tenemos la evaluación de procesos de la carcasa, hélices y patas. Nosotros hicimos unas gráficas en Granta para el shaping process de la carcasa o el método de moldeo o el proceso de moldeo de la carcasa. Tuvimos un resultado de 9 de 146 procesos. El que más se asemeja a nuestra intención o que más cumple con las características que nosotros necesitamos es el grinding. Este proceso incluye un grupo de procesos que se aplican a una pieza por debajo para mejorar la precisión y el acabado de la superficie. La pieza de trabajo se sujeta mediante el dispositivo de agarre mecánico o magnético que se puede rastrear o rotar debajo de la muela, o se puede mantener estacionario debajo de la muela en movimiento. Y el material no deseado se elimina con una muela agresiva. El grind funciona mejor en superficies duras. Los metales blandos manchan y contaminan la rueda. Los abrasivos de molienda típicos son carburo de silicio o aluminio. Por otra parte, los lubricantes se utilizan para enfriar y prevenir el glaseado de la superficie abrasiva, y el mecanizado de electrodescargas de metales se puede utilizar para reemplazar el rectificado. Ya para las hélices, utilizando la herramienta de Tree, se filtró el material y la forma establecida y obtuvimos un resultado de 4 procesos de 146 mediante la gráfica realizada, que era la fracción de utilización del material entre el costo de capital. Se puede apreciar que el proceso de modelado Yering es el que presenta menor costo de capital y de la misma manera una mayor fracción de utilización del material. Este proceso es una forma de impresión 3D que se basa en la tecnología de las impresoras de inyección de tinta para construir capas sucesivas de un prototipo o modelo. Tiene 2 métodos, el cuales son el chorro del material, donde el material de cera prederretido se deposita
desde el cabezal de impresión sobre la plataforma de construcción en capas de fraguado rápido, y el otro método es de chorro de fotopolímero, donde el material de fotopolímero se deposita desde el cabezal de impresión sobre la plataforma de construcción. Sí. Para la parte de las patas se usó la herramienta Tree, como el filtrado del material, para así obtener los procesos según las características deseadas, que en este caso se busca un proceso que no genere tanto impacto medioambiental y que se pueda procesar el material de una manera que no dificulte su producción. Se obtuvieron 8 de los 146 procesos de hacer forma. Y aquí se ve el gráfico donde se ven los índices deseados en el proceso. Para así, luego de observar los resultados, se selecciona el proceso que mejores valores obtenga. En este caso fue el Hot Iron Forging, que es la forja abierta con calor. Este fue elegido porque tiene un menor valor en cuanto a su tamaño económico del lote entre índice de costo relativo por unidad. Este proceso básicamente consiste en formar un lingote a través de una aplicación rápida de fuerzas compresivas mediante un martillo o una prensa, utilizando un roquel de forjas. Otorga buenas propiedades mecánicas e integridad estructural. Esto es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya agradado el proyecto. Se despiden Nicole Félix, Eva Molina y José Antonio Silvestre. Gracias.